Buenas tardes muchachos, mi nombre es Daniel Álvarez Murillo y hoy vengo a hablarles de un tema en específico que es la prevención de la enfermedad. En esta exposición les hablaré del tema de la prevención, en la conceptualización, que es el tema de la prevención de la enfermedad. Luego hablaremos de los niveles de atención que se dan en este programa y la importancia del tema de la prevención de la enfermedad, por qué es importante estas intervenciones. También hablaremos un poco de la diferencia entre promoción y prevención, aunque se relacionan en sí, y también hablaremos de una parte crítica, el tema de la prevención, qué nos dice el artículo, pero qué nos toca vivir en nuestra vida. Entonces, el tema de la prevención de la enfermedad, pues inicialmente nos dice que es una estrategia de atención primaria, que se hace efectiva principalmente en la atención integral de las personas. Esta considera al ser humano desde una perspectiva pues que se interrelaciona con la promoción, la prevención y el tratamiento. Entonces, ¿qué nos dice? Que son medidas de atención primaria que no solo se enfocan en la prevención de la enfermedad, sino que también desde la enfermedad, cómo tratarla y cómo evitar que esta enfermedad genere secuelas un poco más difíciles para nuestra salud. Entonces, la OMS nos habla pues de que prevención, después de lo que ya les dije, nos dice que son medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de una enfermedad, desde la reducción de los factores de riesgo, estipulando pues estos factores de riesgo que ya ahorita les vamos a explicar un poco de esto, sino también detener su avance y atenuar sus consecuencias. Eso es lo que nos dice la OMS sobre el tema de la prevención de la enfermedad. Entonces, nos dice que la aplicación de un programa de prevención de la enfermedad nos permite, según su nivel de intervención, mejorar el estado de salud a corto, mediano y largo plazo. Entonces, para hablar desde el contexto, el tema de la prevención de la enfermedad viene ligado más desde el tema de los servicios de salud, que nos considera a los individuos, no a todos, que estamos expuestos a factores de riesgo, unos más que otros. Esto pues dependiendo un poco de las condiciones de vida y los modos de vivir. Entonces, nos dice pues que un factor de riesgo, aquí para explicarles un tema, pues el tema del factor de riesgo es que nos habla que son unas variables asociadas a la probabilidad del desarrollo de una enfermedad, pero que no son suficientes para provocarlas, pero tienen probabilidad, o sea, tienen una probabilidad de que pueda desarrollar una enfermedad. Entonces, eso es considerado un factor de riesgo. Por ejemplo, un ejemplo es el sedentarismo, los niveles de sedentarismo, tabaquismo y obesidad, que se pueden dar en los contextos en los que vivimos, que pueden ser promotores o pueden dar la probabilidad de apariciones de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, pero no son en sí suficientes para provocarlas, no en todos los casos. Hagamos una observación crítica. Por ejemplo, yo tengo un tío de 54 años, el cual lleva fumando toda su vida cigarrillo prácticamente desde los 13 años, y hoy en día no sufre ningún tipo de enfermedad. Mi madre ha sido una persona muy sana, fue muy sana con su alimentación, muchos factores, pero en su juventud estuvo expuesta a unos factores de riesgo relacionados con su condición de vida, alimentación, algo un poco de depresión, y hoy en día sufre de diabetes. Entonces, eso es lo que quiero decir. Los factores de riesgo tienen probabilidad relacionada a la enfermedad, pero no en todos los casos las ocasionan. Entonces, hablemos de dos partes de qué es el factor de riesgo: el modificable y el no modificable. En esto se subdividen los factores de riesgo. Entonces, el factor de riesgo no modificable son aquellos relacionados pues con la individualidad de cada persona, como la edad, el sexo y la herencia. Pero los modificables, que nos hablan que son susceptibles al cambio, desde las intervenciones pues primarias, que pueden minimizarlos o eliminarlos con acciones preventivas. Por ejemplo, el tabaquismo, un tema de promoción de salud sobre el tabaquismo, el sedentarismo, puede ayudar a minimizar, a crear conciencia en las personas sobre este factor de riesgo. Entonces son modificables. Entonces, también nos hablan pues de un tema que es la conducta de riesgo, que yo entiendo que es como una conducta individual que uno tiene sobre su condición o modo de vivir, aún así teniendo presente enfermedades pues que puedan tener o que tengamos pues en la familia. Entonces nos dice que es una forma específica de conducta de la cual se conoce su relación con una susceptibilidad incrementada por una enfermedad específica. Entonces nos dan un ejemplo pues, de que una persona obesa, cuyo padre y tío han sido diabéticos y con un patrón de alimentación inadecuada en carbohidratos y grasas. Yo puedo ser el ejemplo donde mi madre, mi abuela y mi abuelo, mi abuelo y mi abuela murieron de cáncer. Mi abuela tuvo diabetes y hipertensión, mi madre ya tiene diabetes y hipertensión, y yo no es que me cuide muy bien en muchos factores pues de mi vida. Entonces ahí es una conducta de riesgo que yo estoy teniendo presente pues ya enfermedades que están presentes en mi familia. Entonces, ya hablando pues de la conceptualización pues de la prevención de la enfermedad, nos dicen también de que los niveles de atención preventiva que se dan pues en esos programas. Entonces, hay una relación, para no andar mucho, hay una relación que existe entre el desarrollo de una enfermedad y los niveles de atención preventiva. Expliquemos, la enfermedad tiene unos periodos de historia natural en ella, o sea, la enfermedad es un ciclo dinámico.
se va desarrollando. Entonces, hablan de unos ciclos que se llama prepatogénico, que nos habla pues de la exposición a factores de riesgo o agentes causales de una enfermedad. Nos hablan de lo patogénico, es que ya se presentan dos fases: cuando estamos aún asintomáticos sin ninguna manifestación de la enfermedad, o cuando ya estamos asintomáticos con alguna acción sintomática en nuestro cuerpo, con signos de enfermedad, y ya los resultados, que son las consecuencias del avance de la enfermedad. Entonces, nos dicen que los niveles de atención preventiva están relacionados específicamente con este tema del desarrollo pues, de las enfermedades, donde nos hablan de 3 niveles de atención en la prevención, que son la atención primaria, secundaria y terciaria. Entonces, en un recuadro nos explican muy bien el tema pues, de por qué están relacionadas, donde nos hablan que en el tema primario, donde todavía no hay síntomas y apenas estamos expuestos a los factores de riesgo, nos dicen que el objetivo es disminuir la incidencia de la enfermedad. Estamos hablando de la atención primaria, disminuir la incidencia de la enfermedad. Entonces nos dicen que en concepto es medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o problema de salud, mediante el control de los agentes causales o factores de riesgo. En el nivel de atención secundaria, pues esto lo relaciona pues con el prepatogénico, que como le dije es el primer nivel de la enfermedad. El segundo nivel de atención es el atención secundario, donde nos dicen que el objetivo es reducir la prevalencia de la enfermedad. Entonces nos dicen desde el concepto que la atención secundaria son las medidas orientadas a detener o retardar el progreso de una enfermedad o problema de salud ya presente en un individuo. Y el tema pues entonces se lo relaciona pues con el patogénico en el estado de la enfermedad, que es donde ya no hay síntomas o hay síntomas o signos de síntomas en la enfermedad. Y también nos hablan pues del aspecto de atención terciaria, donde nos dicen que el objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas enfermas. El tema de la atención terciaria, desde el concepto, nos dicen que son medidas orientadas a evitar, retardar o reducir la aparición de las secuelas de una enfermedad o problema de salud. Esta está relacionada con los resultados ya de una enfermedad. Entonces, para ser específicos, atención primaria, prepatogénica, que ya son temas más desde el control de los factores de riesgo. Atención secundaria, patogénica en el desarrollo de la enfermedad, que ya tiene la aparición de síntomas, es como detener y atenuar pues, el progreso de una enfermedad. Y a la terciaria, con los resultados de una enfermedad, evitar secuelas y mejorar la calidad de vida de los enfermos. Entonces, aquí haremos un ejemplo muy claro pues, del tema de las atenciones. En el artículo nos hablaban de un ejemplo pues, de una visita pues, a unas personas en sí, donde se realizaban temas de promoción y se le tomaban algunos aspectos para la diabetes, para ver qué resultados obtenían. Entonces habían resultados donde personas que se les diagnosticaban diabetes en etapas tempranas. Entonces se podría hacer una atención secundaria en atenuar o detener la progresión de la enfermedad con un control diabético programado pues desde lo clínico. Y otro caso donde una persona pues ya se le diagnostica diabetes pero de una forma tardía con problemas en los riñones, ya con los riñones afectados. También nos hace un ejemplo sobre el tema de la atención terciaria, donde una persona con diabetes se cuidó, se alimentó de forma adecuada y tuvo pues una forma correcta en su tratamiento y medicación, y otra persona que se desvió en este ámbito y se presentan unos resultados muy distintos. Listo, para el tema de promoción y prevención, no me quiero alargar mucho pues porque el video está muy extenso, pero quiero hacer énfasis en la diferencia principal entre estos dos programas. Básicamente la promoción trata con un tema poblacional más extenso y básicamente en personas sanas. El tema de la prevención habla más de las personas que están expuestas a factores de riesgo, entonces habla de una población más específica. Entonces, yo quiero decir algo pues, desde el aspecto crítico, que ya es lo que me quiero desahogar pues, con este tema de la prevención. Nos habla pues, de que la prevención de la enfermedad pues, abarca a una persona desde prevenir el desarrollo de la enfermedad y las secuelas de una enfermedad. Y nos habla de que es un aspecto más específico, como que se enfoca en poblaciones más específicas que están expuestas a mayores factores de riesgo para desarrollar una enfermedad. Entonces, vivimos en un país como Colombia, donde la mayoría de personas, aún no recuerdo el dato, pero hay muchas personas en situación de pobreza que están básicamente expuestas a factores de riesgo que pueden ser modificables, como temas de sus condiciones de vida, rutinas diarias, la mala alimentación, todo ese tema de la salud. Entonces, yo me considero que es una persona que está en una condición de vida expuesta a factores de riesgo, ya sean físicos, mentales y sociales. Y mi madre, que también lo tuvo. Nunca tuvimos una atención primaria en prevención de la enfermedad, nunca. Primera vez que escucho sobre este tema, por eso me pongo tan poco nervioso hablando de este tema y tuve que tener referencia para poder exponerlo. Primera vez que oía este tema.
Yo había escuchado pues de temas de promoción de la salud, pero este tema en específico no. Mi madre es una persona que básicamente en Colombia, por hablar no solo de mi madre, en Colombia la mayoría de personas nunca se les hace una atención primaria. Todas las personas que llegan enfermas o desarrollan una enfermedad ya es cuando están de una forma casi ya específica de la enfermedad o tardía. Prácticamente nosotros tenemos que rogar por una consulta. Esperando, por ejemplo, mi madre tuvo que tener los síntomas, sentirse muy mal, pedir una cita, esperar 2 o 3 meses para la primera cita para saber qué tenía, esperar los exámenes, esperar otros meses para los resultados y así ser diagnosticada con diabetes. Gracias a Dios no tuvo un efecto adverso en ninguno de sus órganos, pero hablemos, ya se le toma pues, ya tiene un programa clínico pues que se le toma un control pues de la diabetes, medicada, todo, para evitar pues los efectos adversos de la diabetes, pero muchas veces después de pandemia raramente medicamentos no se le están dando, se los dan incompletos y le toca a ella comprarlos cuando económicamente no tenemos a veces con qué. Entonces, pensar eso que puede ocasionar el tema de la salud. Otra cosa, mi madre prácticamente tiene un problema en el manguito rotador, donde esperó meses para la consulta, para que le dieran la autorización como especialista en este tema. Por fin tuvo la consulta aguantándose ese dolor. Una persona diabética más un dolor de esos, solo podemos imaginar qué puede ocasionar en la hipertensión, en el control de la diabetes. Se puede descompensar demasiado fácil. Logró tener la cita con el especialista y le mandaron pues un tratamiento ahí son unas inyecciones. Hace 4 meses le dieron la autorización, hace 4 meses yo fui a pedirle pues la autorización para que le hicieran las filtraciones. Me dijeron que en 15 días nos llamaban, pasaron 4 meses. Fui el lunes y me acaban de decir que no hay agenda, que siga esperando. La autorización se vence en 2 meses, se vence la autorización. Y yo les dije, van 4 meses y no hay agenda, se vence la autorización en 2 meses. Es queda muy fácil, que le renueven la autorización. O sea, una persona como mi madre que se mata trabajando, diabética con dolor, es una aseadora, le tiene que estar estregando más ese dolor. Y entonces aguantándose ese dolor trabajando. Entonces, hablemos un poco del tema de la prevención en Colombia, no sé. Por ejemplo, yo no lo conocía y yo siento que estamos expuestos, o somos para mí una población expuesta a grandes factores de riesgo. Y yo no conocía el tema, mi madre tampoco. Prácticamente Colombia hay que rogar por una atención, y ya prácticamente secundaria. O sea, uno va al médico ya cuando siente los síntomas. Pero temas preventivos, desde mi conocimiento, no he vivido. Entonces, eso es lo que quería decir.